inmediatamente con entrevista. Vamos a conversar con Washington López, CEO de Washington Capital, para justamente analizar qué es lo que ha pasado con el billete verde, a qué se deben justamente estas variaciones abruptas de miércoles para jueves, ¿no? Que pasó de 89 y directamente a 83. ¿Qué tal, Washington? ¿Cómo estás? Hola Valeria, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado nuevamente de estar en tu programa. Coméntanos, Washington, porque probablemente sea la pregunta que muchos nos hacemos en casa. ¿Tiene que ver estos comportamientos abruptos y caídas abruptas del dólar necesariamente o exclusivamente con lo que pasa en nuestro país? Claro que sí, Valeria, sin duda alguna esta crisis social ha perjudicado fuertemente a la economía. Como verás, las perspectivas hoy de crecimiento del BCR se han reducido de iniciar de un 3% a un 2,4%. Y otras entidades como S&P o Morgan Stanley, la proyección es menos del 2%. Entonces, en definitiva, esta pérdida económica que está pasando el país se refleja en la moneda peruana, que es el tipo de cambio. Este rally que ha tenido el tipo de cambio en la zona de 3,91 y este fortalecimiento de dólar a nivel global ha sido claramente por esta crisis política y esta crisis social que estamos generando, en donde los factores que tenemos a la línea es que no ingresan dólares al país por este riesgo político, se cae la inversión extranjera, se cae la inversión privada y esto genera esta depreciación del tipo de cambio. Ahora, Washington, lo que solemos también ver y observar es que también hay una cuota de impacto de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. El factor externo de alguna manera también explica ese comportamiento del dólar. ¿De qué manera y en qué medida lo hace? Sí, definitivamente la entidad que marca la tendencia del dólar a nivel global es la Reserva Federal, con la suba de tasas. Recordemos que Estados Unidos ha generado la suba más agresiva de toda la historia, subiendo la tasa de interés de 0,50 puntos básicos a prácticamente 4,50 puntos básicos, lo cual generó que el dólar se aprecie a nivel mundial el año pasado frente al real brasilero, el peso colombiano, el sol peruano. Tuvimos una debilidad a valores de 4,15 que se juntó con la crisis política, pero en definitiva la perspectiva de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas este año es altamente positiva. Recordemos que la inflación en Estados Unidos se encuentra alrededor del 8% y el Ajá. objetivo es llevarlo al 2%. Y la única manera de poder controlar la inflación es subiendo las tasas de interés. Entonces hay una brecha en que la Reserva Federal este año continúe su política agresiva, contractiva, subiendo tasas de interés, y eso en definitiva fortalece al dólar y perjudica a la economía en general, ¿no? Ahora, hay un tema allí con el billetito verde también, Washington, porque muchos se preguntarán, si estamos en una crisis que no veíamos hace mucho tiempo, como las marchas, las protestas, se suman los fallecimientos, familias enlutadas, la subida de precios en los mercados, ¿por qué el dólar todavía en esos momentos se mantiene tan estable? Porque ni siquiera hemos escalado los 4 soles, porque alguno diría, ¿por qué no hemos llegado a los 4 soles como sí se reflejó en noviembre del año pasado cuando todavía estaba como presidente Pedro Castillo? ¿Qué hace que el billete verde, a pesar de esta situación complicadísima y encrispada que vivimos, se mantenga todavía en un rango moderado? ¿Cuál es la cuota que cumple el Banco Central de Reserva? Porque entiendo también que la explicación tiene que ver con el Banco Central de Reserva y el manejo que se ha hecho. Así es, Valeria. Realmente tú has dado en el clavo con esta pregunta. Nosotros tenemos muchos comentarios Sí, en los diarios que sí. escribimos de esa pregunta puntual. Sí, Y en Washington, definitiva, te pido esta de algunos parlamentarios. Continuamos con Washington López, CEO de Washington Capital. Él nos estaba justamente comentando la pregunta que se le había dejado sobre la mesa. Washington era cuáles son los factores, ¿no?, que están haciendo que el dólar, el billete verde, se mantenga estable en nuestro país, un país que ya está por demás golpeado. Hemos visto protestas en diciembre, pérdidas millonarias, lo ha comentado los gremios y además el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué el dólar sigue estando, digamos, en 3,83, 3,89 con picos, digamos, que luego retroceden y no llegamos a los 4 soles como lo habíamos visto en noviembre del año pasado? ¿Cuál es el rol que está cumpliendo el Banco Central de Reserva, ¿no? Y si es la causa principal por la que el billete verde se mantiene estable. así es. Bueno, Valeria, para responder la pregunta, tal como mencionas, la explicación ha sido el rally y el buen desempeño que han tenido los metales a inicio de año. El cobre ha subido más de 12% y el oro
hoy se sitúa alrededor de los 1.900 en la onza, subiendo más de 8%. Recordemos que la economía peruana depende directamente del precio de los commodities, ya que la minería aporta más del 14% del PBI y más del 52% de las exportaciones, por lo cual el movimiento y la volatilidad del tipo de cambio depende directamente del comportamiento de estos metales, ¿bien? Ya que al subir de valor, las exportaciones aumentan e ingresan más dólares a la economía. Ese es uno de los factores que detectamos del por qué ha controlado, digamos, esta crisis política y social que, como bien mencionas, ha generado grandes pérdidas a la economía, pero no se refleja en la moneda. Bien, por otro lado, también recordemos que el Banco Central de Reserva genera diversas intervenciones para mitigar la volatilidad, ¿no? Y este rol, en definitiva, del Banco Central lo ha mantenido y lo ha contrarrestado de una manera eficiente en cada momento, ¿no? En la primera crisis política que tuvimos el año pasado con las elecciones de Castillo y Keiko, y ahora, digamos, en este caos social que estamos viviendo, que desde ya felicitamos la interacción que viene realizando en esta fluctuación sucia que maneja el país, ¿no? Clarísimo. Entonces, Washington, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Washington López, CEO de Washington Capital, justamente analizando a qué se debe ese comportamiento del billetito